¿verdad? Y por un lado sí, por un lado las cosas que nos pasan únicamente a nosotros, y los sufrimientos, ¿se acuerda cuando hablamos los tipos del sufrimiento? ¿Se acuerda? Hace unas semanas hablamos de esto, los tipos de sufrimiento, en donde todos tenemos diferente tipo de sufrimiento y reaccionamos diferente. Hablábamos de esto, y hablamos de varios ejemplos de la Biblia, donde hay diferentes tipos de sufrimientos. Todos tenemos diferentes tipos de sufrimientos, y por eso quizá decimos, mi sufrimiento es único, nadie me puede entender. Pero lo que sí también debemos saber y reflexionar, hermanos, es que todos pensamos, ¿verdad?, que nuestro sufrimiento es el más grande, y a veces tendemos a pensar que los sufrimientos de los demás no son tan grandes como los nuestros. Y esto es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? Eso me pasa a mí todo el tiempo. Yo paso por ciertos problemas o tengo algún sufrimiento y veo las formas de sufrir de otros y digo, pero eso es fácil, ¿verdad? Eso es fácil, eso se resuelve fácilmente. Pero quizá la otra persona ve mis sufrimientos y piensa lo mismo, ¿verdad? Pues eso es fácil, ¿verdad? El punto es que, hermanos, todos sufrimos de acuerdo a nuestra experiencia y también a lo que podamos soportar, ¿verdad? Reaccionamos de diferente manera, y estando conscientes de eso, nos podemos acompañar unos a otros en los sufrimientos. ¿Sabe, hermano, que cuando nació nuestro primer hijo, Santi, hace 8 años, el doctor nos dijo algo que a lo mejor ustedes todos ustedes saben esto mejor que yo, pero que uno no lo entiende hasta que uno lo vive, ¿verdad? Y el doctor nos dice, recuerde que el único medio por el cual se va a comunicar cuando nace es ¿cuál? El llanto, ¿verdad? Póngase cómodo con el llanto de los niños, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros, pensamos, ok, está llorando, definitivamente algo malo tiene que estar pasando, entonces usted va y le cambia el pañal, usted va y le da de comer, usted va y lo baña, y sigue llorando, y usted dice, pero ¿qué le pasa? He fracasado como padre, ¿verdad? He fracasado como madre, ¿qué le pasa? Y a veces le decimos, doctor, mire, yo me acuerdo, ¿verdad? Valentín y yo le decimos, doctor, ¿qué le pasa a este bebé? No llora. Si todavía tiene 8 años, hermano, y llora, y todavía no entiendo por qué, pero bueno, llora, y no sabemos por qué. Y el doctor dice, es que es la única forma de comunicarse que él tiene. Póngase cómodo, tranquilo, es normal, es su forma de comunicarse. Pero nos sentimos, fíjese, hermanos, desde que los niños nacen, nos sentimos muy incómodos con su llanto. Nos sentimos muy incómodos con su llanto porque quizá culturalmente asociamos el llorar, el llanto con algo malo. Asociamos, y eso es como nuestro, pues, no sé, herencia cultural o nuestra forma de ver el mundo, ¿verdad? Usted escucha que alguien llora por allá, los que somos padres, yo escucho que alguien llora o se cayó, yo lo primero que hago es asegurarme que no sean los míos. No está llorando, ok, ya, yo puedo seguir en paz, ¿verdad? Digo, ok, no son los míos, que usualmente son los míos, pero bueno. Porque pensamos que el llanto tiene que ver con algo malo, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, es que lloro de felicidad. Hay gente que llora de felicidad, ¿verdad? Créalo o no. Hay gente que llora de enojo, ¿verdad? No, no lloro de tristeza, lloro de coraje. Bueno, el llanto está presente, hermanos, entonces en todas partes, en todo momento. Y vamos, quizá conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo a suprimir eso, vamos aprendiendo a no llorar, aun cuando queramos llorar, no llore, no llore. Eso está mal, ¿verdad? Y vamos censurando el llanto, pero el punto, hermanos, de adultos, también necesitamos del llanto y del clamor para acompañar nuestros sufrimientos, para acompañar los sufrimientos. Y eso vamos a reflexionar en esta mañana, hermanos, la importancia de lamentarnos. La importancia, y fíjense, no voy a usar la palabra quejas, pero la palabra lamento, que los lamentos bíblicos y el ser quejumbroso son dos cosas diferentes. Pero el llanto, hermanos, es algo que tenemos que normalizar, es algo que tenemos que aprender a convivir con él de diferentes formas. Y no quiere decir que usted cuando sienta sufrimiento se va a poner a llorar como un niño, pero sí tenemos que aprender a lamentarnos, hermanos, de forma bíblica y de forma espiritual. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona se lamenta, como cristiano, nuestra tendencia es decirle, no te lamentes porque estás ofendiendo a Dios. Cuando una persona pierde su trabajo, por ejemplo, estamos hablando del sufrimiento, y dice, no entiendo por qué Dios me hace esto. La persona religiosa, su primera reacción es decirle, oye, no culpes a Dios, porque vas a ofender a Dios. Cuando a una persona se le muere un ser querido,
y dice, Dios mío, ¿por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué te llevas a mi ser querido? Dice, no culpe a Dios. No es culpa de Dios. ¿Verdad? Usted siente algunas dudas en cuanto a Dios en su relación, y nuestra primera reacción como cristianos es decir, no dude de Dios porque lo vas a ofender. Si dudas de Dios es pecado. Ahora, eso es lo mismo, hermanos, que decirle a un niño no llores cuando es su única forma de comunicarse. La pregunta es, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia de lamentarnos? De decir, Dios mío, ¿por qué haces esto? De decir, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? ¿Qué vemos en la Biblia? Y en la Biblia encontramos algo, hermanos. En la Biblia no encontramos que un hombre de Dios o que una mujer de Dios le digan a alguien que se está lamentando, oye, no lo hagas porque vas a ofender a Dios. No encontramos eso. Por ejemplo, hermanos, Elías está súper triste, está deprimido y se quiere morir en el primer libro de Reyes, capítulo 16 y 17. Se quiere morir, hermanos, y se va abajo de un árbol y dice, Dios mío, ¿para qué nacía? ¿Verdad? ¿Para qué nacía, Señor? Como dice el meme, ¿verdad? ¿Para qué nacía? Así estaba Elías, ¿verdad, Señor? ¿Para qué nacía? No entiendo esto. Déjame morirme. Y Dios manda ¿a quién, hermanos? Dios no manda a un cristiano, Dios no manda a un judío, Dios manda a un ángel. Que bueno, la palabra ángel significa mensajero, así que no sé quién sería este mensajero, este ángel, pero manda, y fíjese lo que le dice. El hombre no viene y le dice, o este mensajero no viene y le dice, Elías, qué falta de respeto es esta. ¿Por qué estás llorando ahí como si no tuvieras fe? Tú que eres un predicador y tú que entiendes la Torá y la ley, tú no deberías llorar así. No, hermanos, el ángel no le dice eso, el ángel le dice, vengo de parte de Dios a acompañarte. ¿Se fija? Vengo de parte de Dios a consolarte. En Job, otro ejemplo, en Job capítulo 1, hermanos, Job dice, incluso maldice el día en que murió, perdón, el día que nació. Maldigo el día que nací. Qué horrible esto que me está pasando. Y el siguiente versículo, en el versículo 22, dice la descripción, y en todo esto, ¿qué, hermanos? Job, ¿se acuerdan del versículo? No pecó. Dice, ¿verdad? Del versículo, capítulo 1, del 20 y 21, Job se queja y se lamenta y llora y dice, no entiendo por qué me pasa esto, no entiendo por qué Dios es así, maldigo el día en que nací. Y el siguiente versículo, en el versículo 22, dice, en todo esto que dijo, Job no pecó. ¿Por qué? Porque lamentarse no es pecado, porque lamentarse no lo debemos censurar, porque llorar no es malo y porque dudar tampoco lo es. No lo es. Lo que pasa es que en nuestra religiosidad que hemos heredado, tenemos la necesidad de decirle a otro, no dude, no pregunte, no llore, no se lamente, no, nada, porque vas a ofender a Dios. Pero en la Biblia no encontramos eso. En la Biblia vemos a un Dios que quiere que aprendamos a expresarnos, incluso a nuestras más profundas dudas. Porque no queremos, Dios no quiere que seamos cristianos robots que repiten lo que no entienden. Dios quiere que le experimentemos a Él de forma real. Incluso, déjeme decirle esto, incluso hay un género literario, hermanos, en la Biblia que se llama lamento. Era parte de la poesía hebrea. Es más, hasta hay un libro que se llama ¿cómo? Lamentaciones. Yo de niño pensaba que era el nombre de alguien. Yo decía, ¿quién se llamará Lamentaciones? Porque es que nos decían, aquí están los profetas, Jeremías, Daniel y luego Lamentaciones. Pero no, ¿verdad? Lamentaciones, hermanos, está conectado con Jeremías 52. Jeremías escribe Jeremías 52 cuando está viendo la destrucción de Jerusalén. Jeremías está ahí parado con el corazón partido, como dice la canción, viendo cómo destruyen Jerusalén, hermanos, y se pone a llorar y escribe el libro de Lamentaciones, 3 capítulos poderosos en donde lo que está ahí son llanto y lamento de Jeremías al ver cómo destruían su ciudad y su casa. Eso es el libro de Lamentaciones. Hay un libro en la Biblia que nos enseña a llorar, a lamentarnos, porque Dios nos quiere acompañar en esto. Quiero que piense en una cosa. ¿Cuál es la canción más triste? ¿Cuál es la película más triste que usted ha visto? Piense un momento, no me la diga.
No me diga que la de Los Vengadores, porque en la 4 ya volvieron todos a la vida, ¿verdad? Nomás se murió Iron Man. Pero mucha gente se puso muy triste con esa película, ¿cierto? Si no vio la 4, perdón por el spoiler, ¿verdad? Pero ya es muy vieja esa película, ya la tuvo que haber visto para ahora. Últimamente los turcos han sacado unas películas, pero para cortarse las venas. ¿Alguien las ha visto, hermanos? Que el milagro en la celda, no sé qué. Y la de esta última que sacaron de, ¿cómo se llama? ¿Vale? Las vidas de papel. O sea, películas para cortar. Yo digo, esta película está aquí para la depresión, ¿verdad? ¿Cuál es la película más triste que ha usted visto? Piénselo. ¿Cuál es la canción más triste que ha usted escuchado? Bueno, hay una canción mexicana que se llama El Triste, la canta José José, ¿verdad? Que es muy popular en toda América Latina. Se llama El Triste. ¿Cuál será el pasaje más triste que hay, hermanos, en la Biblia? Y a lo mejor usted va a decir, no, hermanos, no hay pasaje tristes en la Biblia, pero sabe que hay varios comentaristas y varios autores, hermanos, que dicen que el Salmo 88 es el pasaje más triste que hay en la Biblia. Vamos a analizar hoy brevemente ese pasaje juntos. Vamos al Salmo 88. Y yo le decía hace un momento que en la Biblia tenemos algo que se llama género literario llamado el lamento. El Salmo 88 es una literatura de lamento, es un salmo que se escribió para lamentarse por lo que está pasando. Salmo 88. Y vamos a ver varias cosas en este salmo, hermanos. Vamos a ver. Quiero leerle del 1 al 7 nada más y que usted ponga mucha atención y va a escuchar. A lo mejor vamos a decir, ay, qué pesimista el salmista, puras quejas, puras cosas negativas, pero no es eso, es un lamento. Y miren lo que dice del 1 al 7. Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males y mi vida se ha acercado a la muerte. Soy contado entre los que descienden a la fosa. Es decir, el verso 4 dice, me siento muerto. He llegado a ser como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Este salmo, hermanos, es un lamento. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de este salmo, de este lamento, aquí en el Salmo 88? Quiero compartir 4 cosas, hermanos, rápidamente, 4 cosas muy breves que nos enseña este salmo de lamento. Número 1, hermanos, este salmo nos recuerda que Dios escucha nuestro clamor, nuestro llanto, nuestro lamento, aun cuando no vemos esperanza. Dios nos escucha aun cuando no vemos esperanza. ¿Por qué? Todos los salmos de lamento, hermanos, en el libro de los salmos, acuérdense que el libro de los salmos es un himnario, un libro de cánticos del pueblo judío. Es un libro de 150 canciones que usaban los judíos después del exilio en Babilonia. Y en el tiempo de Jesús eran los cantos de Israel. Y este es un canto, hermanos, de un lamento, un canto de tristeza. Hay más o menos unos 70 lamentos en los salmos, pero solamente hay uno que es un lamento sin ninguna esperanza al final. Es decir, todos los otros salmos de lamento que vemos en la Biblia se lamentan como aquí, pero al final dicen, pero Señor, yo confío en ti, tú me vas a traer la salvación. El Salmo 88, hermanos, es el único salmo que al final del salmo no dice algo positivo. Dice el versículo 18 con el que termina, has alejado de mí al compañero y al amigo, mis conocidos y yo estamos en tinieblas. Así termina el Salmo 88. Y usted lo lee todo y dice, bueno, ¿y aquí dónde está algo positivo? No lo hay. Y no porque todo sea negativo, por eso el primer punto, aun cuando no veamos algo, una esperanza tangible, una esperanza visible, todavía Dios nos escucha en medio de nuestro lamento. El salmista, hermanos, no ve la luz al final del túnel.
El salmista no ve el final de los sufrimientos. Lo único que hace es lamentarse. El salmista no sabe cuándo se van a acabar sus luchas, pero todavía decide clamar a Dios. ¿Sí? Todavía decide clamar a Dios. Hermanos, si yo quisiera en mi vida más adelante hacer un libro o publicar un libro en donde voy a incluir todas las cartas que mis hijos me han hecho, si digo, bueno, voy a publicar un libro con todas las cartas que mis hijos me hicieron durante su vida, pues yo trataría, hermanos, de publicar las cartas buenas, ¿verdad? Donde dicen, papi, te queremos, eres el mejor papá del mundo. Yo no publicaría un reclamo de mis hijos, ¿verdad? Donde me digan, oye, pero tú, qué injusto, papá fuiste, que seguramente habrá mucho de eso. Porque lo que yo quisiera es que vieran algo positivo. Muchos comentaristas se preguntan, muchos autores y estudiosos de la Biblia se preguntan por qué los judíos incluyeron un salmo como el Salmo 88, donde es un salmo de lamento sin ningún tipo de esperanza ahí. Y la razón principal, hermanos, es porque así es la vida a veces. A veces puedes estar en sufrimientos y no ves cuándo se van a terminar. No ves cuándo está la luz al final del túnel. Pero la Biblia nos quiere enseñar que aún en estos momentos necesitamos decírselo a Dios. Necesitamos hablar con Él. Necesitamos ponerle estas cosas en su presencia. Entonces, hermanos, si usted no ve en algún momento la luz al final del túnel, no ve cuándo y cómo se pueda resolver esa situación, siga confiando en Dios, siga hablándole, siga hablando con Dios, siga diciéndole cómo se siente. Es muy importante el articular con nuestro Dios estas cosas. Número 2, este salmo nos enseña que podemos permanecer en tinieblas por más tiempo del que nos gustaría. En el versículo 6 aparece la palabra tinieblas. 3 veces aparece la palabra tinieblas en este salmo. En el verso 6, en el verso 12 y en el verso 18. Fíjese cómo nosotros, hermanos, tenemos la tendencia de ponerle fecha de caducidad a nuestros sufrimientos. Y decimos, bueno, esta situación, yo creo que para el próximo enero ya todo esto se habrá terminado. ¿Alguna vez ha pensado usted esto así? Para enero o para diciembre ya voy a estar mejor. Para el verano ya vamos a estar nosotros en otro momento. Y llega el verano y usted se siente igual. Y llega diciembre y usted hasta está peor a veces. Porque nosotros tenemos la tendencia de ponerle fecha de caducidad a nuestros sufrimientos, a nuestros momentos difíciles y decimos, de aquí a tal fecha ya debo estar mejor. A veces puede ser antes, pero usualmente es después. Y el salmista aquí en el Salmo 88, hermanos, una de las cosas que expresa es, me siento en tinieblas desde hace mucho y no sé hasta cuándo me voy a sentir así. No le voy a decir yo, disfrute sus tinieblas porque no sé cuánto van a durar, porque no, pues nadie disfrutamos estar ahí. Solamente sepa usted y yo, sepamos nosotros, hermanos, que las tinieblas y el momento en el que se acaben depende más de Dios que de nosotros. Y en momentos de tiniebla necesitamos seguir confiando en Él. Número 3, hermanos, este salmo nos enseña que en los momentos de sufrimiento aprendemos mucho de Dios. Vemos cómo se expresa el salmista en todo el salmo y dice, quiero creer en ti. Pero no dice que cree en Él, ¿se fija? No dice, creo en ti, él dice, quiero creer en ti. Quiero confiar en ti. Dice en varias ocasiones dice el salmista, me siento solo. Siento que nadie me está acompañando. Y de nuevo, hermanos, el hecho de que este salmo esté aquí en la Biblia nos muestra el amor que Dios nos tiene, que aún en medio de no ver la luz al final del túnel, simplemente estar lamentándonos. El lamento es una forma en la que Dios nos acompaña. Otra cosa, cuarta, hermanos, y última que aprendemos de este salmo es que aprendemos a servir a Dios en medio de los momentos difíciles. Aprendemos a servir a Dios en medio de una manera más especial en los momentos difíciles, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estamos bendecidos, cuando nos sentimos bendecidos estamos bien, pero cuando nos sentimos bien,
Quizás decimos, bueno, sirvo a Dios porque estoy bien. Pero no es tan fácil decir, voy a servir a Dios cuando estoy mal. ¿Verdad que no es tan fácil? Es más fácil decir, voy a servir a Dios porque me siento bien. Pero ¿qué tal cuando nos sentimos mal? Y cuando nos sentimos mal, hermanos, cuando estamos en sufrimiento, lo que tendemos a hacer es alejarnos, aislarnos, alejarnos de los demás, alejarnos de Dios, alejarnos de su iglesia, dejar de ser quienes nosotros somos. Y una cosa que el salmista deja aquí muy en claro es que él se siente terrible, siente que está llorando todo el tiempo, pero no deja de servir a Dios. Y eso es un desafío, servir a Dios en medio de sentirnos mal, en medio de un tiempo en el que nos sentimos mal. Entonces, hermanos, en el lamento de una persona que está sufriendo podemos aprender mucho. Y no sabemos cuál es el final, hermanos. No sabemos cuál es el final de este hombre. Se llama Emán, el israelita. ¿Sabemos quién es? No sabemos qué le pasó, qué estaba pasándole, por qué escribió este cántico y por qué los judíos decidieron incluirlo en los salmos, en su himnario. Pero sin duda tiene un mensaje para nosotros, hermanos, y es que es muy importante que aprendamos a lamentarnos. Y en medio del lamento, estas 4 cosas experimentó este hombre: que Dios lo escuchaba, aun cuando no ve la esperanza, que podemos permanecer en tinieblas sin saber cuándo se van a terminar, que ese tiempo de tinieblas nos enseña mucho de Dios y que debemos aprender a servirle incluso en los momentos más difíciles. Entonces, este hombre, hermanos, se lamentaba y lloraba, y nadie, como vimos en muchos otros ejemplos, cuando la gente se lamenta, hermanos, nadie viene y lo reprocha y lo regaña. Debemos aprender, hermanos, a llorar, a compartir. Debemos aprender a lamentarnos y a preguntarle a Dios, Dios, ¿pero por qué está pasando esto? Y nosotros, los que estemos a un lado, cuando nos toque escuchar a alguien, hermanos, no querer responder y apagar el fuego ahí con un extinguidor, sino acompañarle. No sé por qué, mira, no sé por qué Dios está haciendo eso en tu vida, pero estoy aquí contigo. No vengo a traerte la respuesta porque no la tengo, pero entiendo cómo te sientes. El lamento, el llanto, el poder llorar y el poder lamentarnos es muy importante, hermanos, en la época de los sufrimientos. Es muy desafiante en una cultura en donde no queremos que nadie nos vea lamentarnos, en donde no queremos que nadie nos vea llorando, en donde no queremos mandar el mensaje de que somos débiles. No queremos eso. Pero el lamento es una parte fundamental de sanar en los sufrimientos. Es una parte fundamental que usted exprese lo que siente. En esta serie, hermanos, hemos visto, para terminar, hemos visto varias cosas que le quiero recordar rápidamente, hermanos. Número 1, no podemos entender a Dios, pero Él sí nos entiende a nosotros. Recuerde eso siempre cuando esté sufriendo. No va a poder usted, no importa cuántos autores compre y cuántos libros y cuántos predicadores en YouTube busque, no va a poder usted encontrar una respuesta totalmente satisfactoria y totalmente que explique por qué Dios permite lo que permite. Entonces, número 1, hermanos, no vamos a poder, a manera de conclusión de toda esta serie de los sufrimientos, no vamos a poder entender a Dios, pero debemos descansar en el hecho de que Dios sí nos entiende a nosotros. Yo no voy a poder entender a Dios por qué pasan las injusticias de la vida, por qué el sufrimiento es tan aleatorio, por qué unos sufren y otros no. No voy a poder entenderlo. Pero descansemos en el hecho de que Dios sí te entiende a ti. Eso nos debe traer consuelo, hermanos. Segundo, necesitamos aprender a orar en todo tiempo, hermanos. Necesitamos aprender a orar. Y orar, hermanos, orar nos lleva a soltar. Orar nos lleva a soltar. ¿Qué quiere decir soltar, hermanos? Que cuando oramos, le mandamos el mensaje a Dios, yo voy a confiar en tu respuesta y yo suelto.
Si yo estoy controlando el resultado aquí en la tierra, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si nosotros como iglesia oramos a Dios y le decimos, Señor, queremos alcanzar más gente en Memphis. Confiamos en tu resultado. Nosotros vamos a predicar la palabra, pero confiamos en tu resultado. Pero a la vez nosotros andamos como locos diciendo, de aquí al 2022 vamos a hacer 100. ¿Quién tiene el control? ¿Dios o nosotros? ¿Se fija? Entonces, orar quiere decir soltar, hermanos. No soltar nuestra responsabilidad, pero sí soltar el resultado. ¿Se fija? Y en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos, soltemos eso. Queremos controlar todos los aspectos. Orar quiere decir soltar. No su responsabilidad, pero sí el resultado. Yo no sé cómo va a terminar eso, pero Señor, confío en ti. Y eso es lo que cuando oramos, ese es el mensaje que cuando nos ponemos todos frenéticos a controlar cada hora, cada momento, cada centavo, cada cosa. Dios no tiene el control de tu vida más. Lo tienes tú. ¿Cierto, hermanos? Tú tienes el control, no lo tienes. Cuando tú le dices a Dios, Señor, toma el control, no lo estás dejando, no lo estamos dejando, hermanos. Soltemos el control, dejemos ese síndrome del controlador que tenemos. De nuevo, no quiere decir suelta tu responsabilidad, pero sí suelta los resultados. Los tiempos, las cantidades, suéltalo. Ora a Dios y confía en Él. Número 2, aprendamos a compartir, hermanos. Necesitamos aprender a hablar de lo que nos pasa. Lo que pasa es que no queremos que nadie nos perciba débiles, porque sentimos que somos vulnerables y después nos pueden atacar o nos pueden destruir. Necesitamos hablar, hermanos. Conseguir a alguien con quien decirle, mira, me siento tan mal, me siento triste, esto es lo que me pasa. Aprender a confesarnos, estoy luchando con esto. Tenemos que aprender a hablar y normalizar hablar. Porque cuando empezamos a hablar, lo único que tú ves en nosotros es perfección, espiritualidad, una relación perfecta con Dios. Y eso es solamente lo de afuera, usted lo sabe. Hable, dice el Salmo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Callar lo que nos pasa, hermanos, es terrible para tu alma, es terrible para tu espíritu, es terrible para tu salud. Necesitamos aprender a hablar, hermanos. A veces alguien nos quiere venir a escarbar un poquito y lo que hacemos es poner una super capa de hierro. ¿Cómo está? No, todo está muy bien, perfecto, gloria a Dios, aleluya, amén. No, hermanos, eso ya, mire, eso ya ni usted ni yo lo creemos. Y no porque usted deba andar compartiendo sus sufrimientos con todo el mundo, pero necesitamos hablar. Me siento así, esa es la verdad. Eso es una característica bíblica de la gente que busca una espiritualidad mayor. Aprender a hablar. Necesitamos aprender a esperar. Número 3, aprender a esperar. Esperar, hermanos, no es nada agradable. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos de eso? Aprender a esperar es muy malo. Recuerdo los tiempos que uno tenía que esperar sin celular. ¿Se acuerda? Tenía que esperar y pues ya se paraba en un pie, ya se paraba en el otro pie. Hoy puede esperarse una hora porque se pone a ver YouTube, eso qué chiste. Pero ¿se acuerdan de los tiempos de antes, hermanos? Y no que yo sea muy viejo, pero sí me tocó esperar en algunos lugares y sin celular, así paradito en la fila. No nos gusta esperar y ahora con la tecnología menos nos gusta esperar. Dicen por ahí, veía el otro día, hay personas que se levantan y al mismo no quieren perder ni un segundo, ¿verdad? Mientras abre la regadera, prende la cafetera, prende la estufa, arregla la ropa, ahora dice, no quiero perder ni un segundo de mi vida. Y anda como loco, ¿verdad? Tipo Juan Mesa en la mañana haciendo todo a la vez, que no quiere perder tiempo. Tenemos que aprender a esperar. No sé cuándo se va a terminar este tiempo, pero acuérdense lo que vimos hoy. Si yo espero una mejor situación, y esto se los he dicho a muchos de ustedes en lo personal, si yo espero una mejor situación para estar más conectado por Dios, para hacer más cosas para la iglesia, nunca va a llegar, hermanos. Nunca va a llegar. Porque hoy es una cosa, mañana es otra y mañana es otra. Usted y yo necesitamos empezar hoy, esperando a nuestro Dios. Y última, lo que vimos hoy, necesitamos aprender a que llorar y lamentarnos es totalmente aceptable para nuestro Dios. Que usted se lamente y pregunte y dude, no ofende a Dios. Más bien Dios lo acompaña. Así que, hermanos,
Ojalá que veamos los sufrimientos como parte normal de la vida, como algo que nos acompaña en nuestra fe. Como le dije hace un momento, si no estamos sufriendo, hemos sufrido o vamos a sufrir. Y estos principios los tenemos que tener en mente. Los tenemos que tener en mente, hermanos, mientras enfrentamos la vida, ¿verdad? El próximo domingo vamos a empezar una nueva serie diferente, de varias predicaciones a través del mes de mayo, que van a ser de edificación y de bendición para ustedes y sus familias. Pero hoy por hoy, hermanos, reflexionamos en los sufrimientos y cómo Dios nos acompaña en ellos. Pregúntese en esta mañana, ¿cuáles son los desafíos de mi vida? ¿De qué manera sufro yo y mi familia? ¿Cómo manejo estas cosas que vimos? Orar, esperar, hablar, lamentarnos. ¿Cómo lo manejamos? ¿Verdad? Y sobre todo necesitamos aprender a soltar para que Dios tenga el control. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Tenemos una alabanza más.